Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y, por supuesto, de mucho chisme y entretenimiento, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que ha sacudido a la farándula y a las redes sociales en las últimas horas. Hablamos de ese secreto que parecía estar bien guardado, pero que, boom, la prensa se encargó de sacarlo a la luz. Sí, amigos, estoy hablando de ese momento incómodo, de esa revelación que nos dejó a todos con la boca abierta, el secreto de Demet y expuesto a la prensa. Así que antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, con lo que se viene, no querrán quedarse fuera. Ustedes saben que nos encanta traerles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, y lo que ha pasado con Demet, bueno, es digno de una telenovela, ¿verdad? Por años hemos visto a Demet Özdemir, esa actriz tan talentosa, carismática y con una sonrisa que ilumina la pantalla, construir una carrera impresionante. La hemos visto en proyectos que la han consolidado como una de las estrellas más grandes de Turquía, y su vida personal, pues siempre ha sido un tema de interés. Mantener un perfil bajo, ser cuidadosa con su intimidad, eso es algo que muchos admiran, y por eso mismo, el que su secreto haya salido a la luz de esta manera, es algo que nos ha tomado a todos por sorpresa. Ahora, ¿qué secreto estamos hablando exactamente? Los detalles son intensos. Parece ser que durante un tiempo considerable Demet y estaban llevando una relación de una forma muy discreta, quizás buscando protegerla de la vorágine mediática, o tal vez porque querían disfrutar de su conexión sin presiones externas. Imaginen la logística, el cuidado que debían tener para no ser vistos, para mantener su romance en la esfera más privada posible. Y, de repente, ¡zas! Unas fotos, unos reportajes, unos testimonios que lo cambian todo. La prensa turca, que nunca duerme, como saben, logró captar imágenes o obtener información que confirman lo que hasta hace poco era solo un rumor para algunos, o una ilusión para otros. ¿Cómo creen que se sintió Demet al ver que algo tan personal, algo que ella y habían decidido mantener oculto, de pronto estaba en las portadas de las revistas y en todos los titulares de las redes sociales? Es una sensación, me imagino, de vulnerabilidad, de impotencia, ¿no creen? Ver tu vida privada expuesta al escrutinio público con opiniones, juicios, especulaciones de miles de personas. Debe ser abrumador. Y más aún cuando se trata de una figura pública tan querida como ella, cuya imagen siempre ha sido cuidada con esmero. Hablemos un poco de cómo la prensa logra este tipo de exclusivas. A veces son paparazzi pacientes, esperando el momento perfecto, escondidos entre la multitud. Otras veces son fuentes internas, personas cercanas a la pareja que por alguna razón deciden hablar. Y no podemos descartar la posibilidad de que en algunos casos, la propia pareja, de forma consciente o inconsciente, dé alguna pista. Pero en este caso particular, por lo que hemos podido recopilar, parece haber sido un trabajo de investigación exhaustivo por parte de los medios. Han logrado documentar encuentros, salidas, momentos que unidos pintan un cuadro muy claro. Las fotografías capturadas en momentos aparentemente inocentes, como un café discreto en una terraza apartada, una salida nocturna por un barrio con poca afluencia de turistas, o incluso una visita a un evento cultural donde esperaban pasar desapercibidos, han sido la punta de lanza para desentrañar esta historia. Los testimonios obtenidos de fuentes que prefieren mantener el anonimato, pero que aseguran haber presenciado momentos de gran intimidad y complicidad entre la pareja, han añadido el condimento final a la confirmación mediática. La noticia ha generado un sinfín de reacciones. Por un lado están los fans leales de Demet, quienes, a pesar de la sorpresa, están apoyándola incondicionalmente. Envían mensajes de fuerza, de comprensión, pidiendo respeto para su privacidad. Y eso es lo más bonito de una comunidad de fans que realmente quiere a su artista. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo. Hashtags como #WeSupportDemet y #RespectDemet se han vuelto tendencia, demostrando la fuerza de su fandom. Estos seguidores no solo expresan su afecto, sino que también hacen un llamado a la empatía, recordando que detrás de la figura pública existe una persona con derecho a una vida privada. Por otro lado están los curiosos, los que disfrutan del drama, los que se lanzan a especular sobre las razones de la discreción, sobre los planes futuros de la pareja, sobre si esto afectará o no su carrera. Estas especulaciones abarcan desde teorías sobre si
La relación era un secreto para proteger a uno de los miembros de la pareja de su entorno familiar o profesional, hasta discusiones sobre la viabilidad de una relación en el ojo público. Y claro, están los críticos que siempre encuentran algo que señalar, pero de ellos, sinceramente, mejor ni hablar, ¿verdad? Suelen ser los más vocales en las secciones de comentarios, pero su opinión, a menudo, carece de fundamento y se basa en juicios apresurados. Analicemos las posibles motivaciones detrás de este secreto. Podría ser que Demet, traumatizada por experiencias pasadas o simplemente por su naturaleza reservada, quisiera proteger esta relación en sus etapas iniciales. El mundo del espectáculo puede ser cruel con las relaciones sentimentales de las celebridades. Las presiones, las expectativas, los celos profesionales, todo puede jugar en contra. Pensemos en las parejas de actores que han enfrentado escrutinio constante, rumores infundados y presiones que han terminado por desgastar su relación. Tal vez buscaban consolidar su vínculo, asegurarse de que era algo sólido antes de hacerlo público y enfrentarse a toda esa atención no deseada. También es posible que tenga un perfil más bajo y la discreción fuera una condición para el ella. En este caso, la decisión de mantener el secreto podría haber sido mutua, buscando un equilibrio entre la visibilidad de Demet como estrella y la preferencia de por una vida más privada. O simplemente querían vivir su amor en paz, como cualquier pareja normal, sin sentir que cada paso que daban era analizado por millones de personas. Esta última opción, la de anhelar una normalidad en medio de la vorágine de la fama, es una aspiración comprensible y profundamente humana. ¿Y qué significa esta exposición para Demet? Es un desafío, sin duda. Por un lado, ahora tiene que lidiar con la atención pública sobre su relación. Cada salida juntos, cada comentario, cada gesto será noticia. Esto puede ser agotador y estresante, obligándola a estar constantemente a la defensiva o a la expectativa de lo que se dirá. Los medios de comunicación estarán, sin duda, más pendientes que nunca de cada uno de sus movimientos. Por otro lado, también puede ser una oportunidad. Si la relación es sólida y ellos deciden abrazarla públicamente, podría ser un momento de mucha conexión con sus fans. Verlos felices, verlos juntos y fuertes, puede generar empatía y admiración, fortaleciendo aún más su imagen y su conexión con el público. La clave aquí es cómo ellos decidan manejarlo. Tienen el poder de tomar el control de la narrativa, de compartir lo que quieran compartir, cuando quieran compartirlo. Podrían optar por una aparición conjunta en un evento importante, una entrevista sincera o incluso compartir detalles de su relación de forma gradual, dictando ellos mismos el ritmo de la exposición. Piensen en otros casos de celebridades que han pasado por situaciones similares. A veces la exposición temprana de una relación puede ser perjudicial, generando rumores y presión que la hacen tambalearse. Hemos visto parejas que por el simple hecho de ser descubiertas antes de tiempo, se vieron envigadas en polémicas innecesarias que afectaron su estabilidad. Otras veces, cuando la relación es genuina y los artistas son honestos con su público, este puede ser un motivo más para quererlos y apoyarlos. El público, en general, aprecia la autenticidad. La clave está en la autenticidad y en la forma en que los involucrados manejan la situación. Demet es una profesional, una artista con una trayectoria envidiable, y estoy segura de que sabrá navegar estas aguas turbulentas con la gracia y la inteligencia que la caracterizan. Su experiencia en la industria del entretenimiento le ha brindado herramientas para gestionar la atención mediática, pero esta situación particular presenta un nuevo nivel de desafío. Me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Demet y hicieron bien en mantener su relación en secreto? ¿Cómo creen que debieron haber manejado la situación una vez que la prensa empezó a husmear? ¿Qué consejo le darían a Demet en estos momentos? Me encantaría leer sus comentarios abajo, porque creo que entre todos podemos tener una perspectiva muy interesante de lo que está sucediendo. Sus opiniones son valiosas y enriquecen nuestras discusiones. Podemos debatir sobre las ventajas y desventajas de la discreción en el mundo de las celebridades, sobre la ética periodística y sobre el derecho a la privacidad. La prensa, en su afán por obtener la primicia, a veces cruza límites. Si bien es cierto que vivimos en una era donde la información fluye rápidamente y la curiosidad del público es insaciable, es importante recordar que detrás de las cámaras y de las portadas hay personas con sentimientos con derecho a su privacidad. El bombardeo constante de flashes, las preguntas invasivas y la especulación constante pueden ser extremadamente desgastantes. Espero que a partir de ahora haya un poco
Haz de respeto hacia la vida personal de Demet y de todos los artistas. La admiración por su trabajo no debería traducirse en una invasión de su espacio íntimo. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es a menudo delgada, y es deber de todos ser conscientes de ella. Quizás este evento nos invite a reflexionar sobre la línea divisoria entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. ¿Dónde termina el interés del público y dónde empieza el derecho a la intimidad? Es una pregunta que como sociedad deberíamos hacernos más a menudo. Las redes sociales han difuminado aún más estas fronteras, dando a todos la sensación de una cercanía que en realidad puede ser ilusoria. Debemos recordar que los ídolos son seres humanos, con sus propias luchas, alegrías y derecho a la discreción. Porque al final del día todos merecemos un espacio seguro, un rincón donde ser nosotros mismos sin el peso de las miradas ajenas. En resumen, la noticia del secreto expuesto de Demet ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Lo que empezó como un rumor o una discreta relación, ha terminado siendo noticia de primera plana. Ha puesto a Demet en el ojo del huracán, y ahora ella y deberán decidir cómo gestionar esta nueva etapa. La forma en que manejen esta exposición pública será crucial para el futuro de su relación y para su imagen. Lo que está claro es que sea cual sea el desenlace, Demet cuenta con el apoyo de una gran cantidad de fans que la admiran no solo por su talento, sino también por su fortaleza. Su resiliencia y su capacidad para superar adversidades serán puestas a prueba una vez más, pero su legado en la industria del entretenimiento sugiere que saldrá fortalecida. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan jugoso y que, sobre todo, hayan reflexionado conmigo sobre este tema. Recuerden que la vida de las celebridades no es un libro abierto, y que el respeto a su privacidad es fundamental. Si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.